Bueno, vimos hasta ahora que para definir una variable aleatoria continua, para caracterizar la distribución de una variable aleatoria continua, uno debe caracterizar la función de densidad, o sea, conocer la función de densidad, que es una función positiva, que permite calcular las probabilidades de la variable aleatoria continua, la probabilidad de que una variable aleatoria continua X pertenezca a un intervalo, integrando esa función de densidad sobre ese intervalo. También vimos que esta función de densidad la podemos modificar de manera arbitraria en infinitos puntos, por ejemplo, sin cambiar la distribución de la variable aleatoria continua asociada, ya que el rol que tiene la función de densidad es simplemente calcular integrales con ella. Entonces surge acá una pregunta bastante razonable, que es, bueno, ¿cuánto pueden realmente diferir dos versiones de la función de densidad de una variable aleatoria? Ya vimos que cambiándola a infinitos puntos no hay ningún problema. Cambiando la densidad de infinitos puntos, damos lugar a la misma función de distribución. ¿En cuánto más podemos cambiar a la función de densidad para mantenernos en la misma distribución? Entonces, esa es la pregunta que queremos contestar en este video. Para contestarla vamos a definir conjuntos de medida cero. La teoría de la medida, que es el tema principal de la materia de análisis real, bueno, es una teoría compleja en sí misma. Acá solamente vamos a mirar un poquitito mínimo, que es definir un conjunto de medida cero. Si les interesa mirarlo en una bibliografía, acá está contado, estamos siguiendo la versión de este libro, porque en general, les pongo este libro porque en general se hace, bueno, hay otras maneras de encarar el tema, empezando con la medida exterior, y qué sé yo, este va bien a lo que es interesante para nosotros en este punto. Solamente vamos a mirar esto para entender cuánto pueden diferir dos versiones, y realmente este video responde a unas consultas que recibí en clase bastante apropiadas de alumnos que tenían esta pregunta en la cabeza. Entonces, un conjunto en R tiene medida cero, sí. Para todo epsilon que demos positivo, podemos encontrar una familia I, una familia a lo sumo numerable de intervalos. Los intervalos numerables son estos I sub j que están acá, de modo tal que el conjunto E esté contenido en la unión de estos I sub j, y además, cuando hacemos la suma de las longitudes de todos estos intervalos, esta es la longitud del intervalo I sub j, cuando sumamos a todos, esto nos da más chico que epsilon. O sea, ¿un conjunto va a tener medida cero? Sí. Para todo epsilon lo podemos cubrir con una unión numerable de conjuntos cuyas medidas sumadas entre todos nos dan menos que epsilon. Entonces, esta es la definición. Miremos algunas propiedades de los conjuntos de medida cero. La primera propiedad es que si A está contenida en B y B es de medida nula o de medida cero, entonces A también lo es. Y eso es claro a partir de la definición, porque la misma familia de intervalos que sirve para un epsilon dado para el conjunto más grande, en este caso para el conjunto B, también sirven para el conjunto A. Bueno, la segunda propiedad es que si uno tiene una sucesión de conjuntos de medida nula, entonces la unión también lo es. Entonces, para probar esto, lo que uno debería es, para cada epsilon, encontrar una familia de intervalos que cubran a la unión de los E sub n, de modo tal que la medida total sea más chica que epsilon. Y esto se puede hacer ya que uno podría, para cada uno de estos conjuntos E sub n que están acá, conseguir una familia I sub j que cumple esta condición, en vez de poniendo epsilon acá, poniendo epsilon sobre, por ejemplo, 2 a la n para cada E sub n, en una cota con epsilon sobre 2 a la n, y después cuando
tomamos la colección total, los I sub j que cubren a K de sub n, hacemos la unión numerable de intervalos numerables, nos va a seguir dando una colección numerable, y al rastrear cuánto da la longitud total, esto nos va a dar más chico de epsilon. Esto es para que lo chequen ustedes, pero la idea es la que les conté recién. Y la tercera propiedad es que, bueno, claramente un conjunto integrado por un solo elemento es de medida nula. Eso está claro, basta con tomar un intervalo de longitud más chico que epsilon que lo contenga, y apelando a este teorema, a esta propiedad 2, cualquier conjunto numerable también es de medida nula. Ahora, es interesante saber que los conjuntos de medida nula no son solamente numerables, que conjuntos no numerables de medida nula no vienen al caso en esta materia, los van a estudiar en análisis real, pero bueno, por ahí esta materia funciona como una disparadora de preguntas para que lleguen al análisis real con las preguntas en la cabeza, ¿no? Cuando les digan, les cuenten que hay conjuntos no numerables de medida nula, ya lo van a encontrar. Bueno, se encontraron con la pregunta o con la motivación, por lo menos acá. Bueno, estas son las propiedades de los conjuntos de medida nula. ¿Y para qué damos esta propiedad? Porque se puede hacer la siguiente caracterización de las variables continuas. Variables continuas, ya les dije, en realidad quiere decir variables absolutamente continuas, ¿no? Entonces, lo que vamos a probar es una proposición, no vamos a probar la caracterización, vamos a probar una proposición nada más, que es la siguiente. Si sea x una variable aleatoria absolutamente continua, entonces la probabilidad de que x pertenezca a E es 0 para todo E boreliano de medida nula. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a probar, pero vale la equivalencia entre estas dos condiciones. Lo que pasa es que se necesitan una artillería más fuerte, que es la que van a ver en el análisis real, más completa, para probarlo. La equivalencia sería esta. Una variable aleatoria es continua, en el sentido de absolutamente continua, si, solo si, la probabilidad de que X pertenezca al conjunto E es 0 para todo E boreliano de medida nula. ¿Está bien? Y ya sabemos que X es una variable absolutamente continua, quiere decir que existe una función f de R en los reales positivos, que es boreliana, o sea, lo que vamos a llamar una densidad de X, tal que la probabilidad de que X pertenezca a un conjunto boreliano se calcula como la integral sobre A de esa función. Lo que nosotros queremos ver para probar esta proposición es que si partimos de un conjunto boreliano de medida nula, la probabilidad de que X esté en E es 0. ¿Bien? Entonces, llamemos F a la densidad. Y epsilon un conjunto positivo. Perdón, un número positivo. Entonces vamos a definir C sub K al conjunto contenido en R, o el conjunto de los puntos reales, tal que cuando hacemos f de x, esto nos da más grande que k. Voy a hacer un mini dibujito acá. Digamos, si f fuera la función que está acá, bueno, si la densidad de f tuviera, por ejemplo, esta forma, y acá tenemos un k, el conjunto C sub k asociado, o sea, acá vamos a hacer un natural, y el conjunto C sub k es el compuesto por todos los x's que van a estar acá abajo, tales que cuando hacemos f de estos x's, o sea, voy a pintar de color azul, para todos estos x's, cuando hacemos f de x, eso nos da más grande que k. ¿Está bien? Entonces, este conjunto azul de acá es lo que estamos llamando C sub k, si este es el valor k. ¿Está bien? Entonces, definimos estos conjuntos C sub k, que por supuesto va a ser un conjunto boreliano porque la F es boreliana. Entonces, estos conjuntos C sub k
van a conformar una sucesión decreciente, lo cual es razonable porque a medida que este K aumenta, el conjunto C sub K se va a ir achicando. Que sea una sucesión decreciente, por supuesto, quiere decir que al aumentar el K, se da esta contención. C sub K más 1 está contenida en C sub K. Y si hacemos la intersección de todos estos C sub K, esto es vacío, porque, bueno, porque para cada X, el valor de la densidad en X es un valor fijo, no sé, es algún valor, y hay siempre un valor natural que lo supera. Entonces, que la intersección sea vacío, en términos de conjunto, se dice que la sucesión de X perteneciente a C sub K converge decreciendo hacia el vacío. Por lo tanto, por la continuidad de la probabilidad, lo que tenemos es que la probabilidad de estos conjuntos tienen la probabilidad del vacío, que obviamente es 0. Entonces, porque esta convergencia se da, y si epsilon estaba fijo, habrá un valor K sub 0 tal que la probabilidad de que X pertenezca a C sub K0 sea más chico que epsilon sobre 2. Bueno, como además E tiene medida nula, eso no lo escribimos acá, pero deberíamos haber escrito sea E un boreliano de medida nula. Entonces, como E tiene medida nula, para epsilon sobre 2, o mejor dicho, epsilon sobre 2K0, que es una constante positiva, existe una sucesión de intervalos de modo que cumplen lo siguiente, que cumplen que E está contenido en esta unión y que a la vez si sumamos las longitudes de todos los intervalos, nos da más chico que epsilon sobre 2K0. Bueno, voy a copiar estas dos expresiones en la página que sigue para terminar la demostración. ¿Está bien? Entonces, recuerden que lo que queremos probar es que la probabilidad de que X pertenezca a E es 0. Es lo que tenemos que probar acá, ¿no? Que la probabilidad de que X pertenezca a E es 0. Entonces, bueno, acá está copiada lo que viene de la página anterior. Escribamos, tratemos de acotar la probabilidad de que X pertenezca a E. Como E está contenido en esta unión de intervalos, por monotonía de la probabilidad, se da esta desigualdad. Es más chica, la probabilidad de que X pertenezca a E es más chica que la probabilidad de que X pertenezca a esta unión de intervalos. Entonces, vamos a usar probabilidad total con respecto al conjunto C sub K0 y C sub K0 complemento que forman una partición del espacio. Entonces vamos a intersecar con C sub K0 y con C sub K0 complemento. Este primer sumando, esta primera probabilidad, está mayorada por la probabilidad de que X pertenezca a C sub K0, ¿está bien? Porque esta es una intersección. Y ya vimos, de hecho elegimos K0 como un valor para el cual esta probabilidad es más chica que epsilon sobre 2. Entonces trabajemos sobre esta otra probabilidad. Está pintada acá en rojo y marcada con una estrellita para seguir trabajándola acá. Entonces tenemos esta probabilidad, que lo que hicimos en esta expresión es hacer, digamos, la distributiva de esta unión con esta intersección. Es la unión de la intersección, digamos, adentro de cada uno de I sub n intersección C sub K0 complemento. Y ya sabemos que la probabilidad es subaditiva, entonces nos da menor o igual que la suma de las probabilidades. Ahora, como X es una variable aleatoria continua o absolutamente continua y F es una densidad, la probabilidad de que X pertenezca a este conjunto boreliano va a estar dada por la integral sobre este conjunto de la densidad. Ahora, recordemos que, se los muestro acá, C sub K era el conjunto donde la densidad era más grande que K. Entonces, el complemento
para todo x que está en este conjunto, f de x es menor o igual que k. Entonces toda esta integral la podemos acotar por el k sub 0 como cota de la densidad. Bueno, y ahora nos queda, podemos achicar todavía, perdón, agrandar este conjunto poniendo, eliminando el c sub k0 de acá, complemento, nos queda la integral sobre i sub n, y por supuesto la integral de la función 1 sobre un intervalo nos da la longitud de ese intervalo. Y ya sabemos, por la elección que hicimos de los intervalos i sub n, que toda esta suma nos va a dar más chica que epsilon sobre 2k0, y por lo tanto, todo este término estrellita o asterisco queda mayorado por epsilon sobre 2. Bueno, epsilon sobre 2 de acá, epsilon sobre 2 de acá, esto es más chico que epsilon, y tenemos probado entonces que la probabilidad de que x pertenezca a E es menor que epsilon, y por lo tanto, como epsilon era arbitrario, el conjunto E es un conjunto de medida cero. Perdón, sí. Lo que quiero decir es esto, que tenemos probado, que para todo, que la variable aleatoria continua, lo dije mal, que la variable aleatoria absolutamente continua satisface que la probabilidad de que x pertenezca a un conjunto de medida nula vale siempre 0. Bien, como les dije, es una caracterización, pero no vamos a usar eso en esta materia. Esto es simplemente para entender. Entonces, ¿cuánto difieren dos densidades? La pregunta que teníamos antes. La respuesta es una proposición. Como aclaramos acá, la vamos a enunciar sin demostración, y la demostración la van a ver en teoría de la medida. Que si x es una variable aleatoria continua, en el sentido que es absolutamente continua, y f es una densidad de x, una función boreliana, y tomamos otra función boreliana, que también es otra, en principio otra densidad de x, lo que tenemos es que, lo que se va a cumplir es que el conjunto donde f y g difieren será un conjunto de medida nula. O sea, si a mí me dan una densidad, toda otra densidad de x, lo que satisface es que difiere de f en un conjunto de medida nula. Entonces, de esta proposición se deduce que la densidad, toda densidad, la densidad de f de x es en el fondo esencialmente única, porque difiere salvo en un conjunto que es muy chiquitito, muy despreciable. Entonces, queda justificado de alguna manera el abuso de notación que consiste en llamar a todas estas f posibles de la misma manera y llamarlas f de x. O sea, no van a diferir en nada importante, digamos. Bueno, para terminar este video les cuento, aunque no va a ser relevante para este capítulo de la materia, cómo se define un conjunto de medida 0 en RK. Lo vamos a usar esto cuando hablemos de vectores aleatorios en el capítulo que sigue, pero bueno, para que quede acá como las dos definiciones juntas. Un conjunto en Rn, me encanta porque puse K acá y puse Rn acá, pero en realidad quiero Rk. Vamos a ponerlo así, Rk. Un conjunto contenido en Rk se dice de medida nula, sí, lo mismo que antes, para todo epsilon hay una sucesión. Lo que pasa es que acá la sucesión no es de intervalos, sino es de rectángulos, o mejor escrito productos cartesianos, de lados paralelos a los ejes. ¿Qué es un rectángulo o un producto cartesiano de lados paralelos a los ejes? Bueno, es un conjunto de la forma I1 por IK, donde está superindicado con el N para asociarlo al Bn,
donde cada uno de estos I latina sub y N es un intervalo de R. En R2, esto sería, por supuesto, este sería un IN1, un I1N, este de acá sería el I2N, y esto de acá, el producto cartesiano, esta región de acá, sería el B sub N correspondiente. Bueno, estos rectángulos o productos cartesianos satisfacen lo mismo que satisfacían los intervalos antes, que la unión de ellos cubre a, o que E queda contenido en la unión de ellos, o que la unión de ellos cubre a E, y que la suma de los B sub N es más chica que E, donde acá me quedó cortada la fórmula, ahora la traigo. Bueno, ahí logré compilarlo bien para que se vea. Faltaba este pedacito donde nos queda definir quién es Bn. Bueno, Bn entre barras es el volumen de la caja Bn y está dada por supuesto, lo que tiene que ser, ¿no? El producto de las medidas de los intervalos que la componen, como era en el dibujo que había hecho antes. Si este lado se llama I1 y este lado se llama I2, el volumen de esta caja va a ser el producto de la longitud de I1 por la longitud de I2. Bueno, muy bien. Esto venía a responder la pregunta de cuánto difieren dos densidades. En el próximo video, de una misma variable aleatoria continua. En el próximo video vamos a hablar de las variables aleatorias continuas famosas.